Bienvenidos a esta tercera conferencia del curso monográfico que hemos organizado a propósito de nuestra exposición temporal Arte Belga en las colecciones del Musée d'Ixelles, que si no han visto todavía les recomiendo encarecidamente que lo hagan porque creo que van a encontrar muchos intereses que puedan tener en artistas no solamente conocidos sino también en pintores que seguramente les sorprenderán por la calidad de sus obras y por lo interesante de sus propuestas en este panorama del arte moderno en Bélgica. Para mí hoy es un honor y un placer presentarles a nuestro ponente, al profesor Luis Puelles Romero, con quien tenemos en el Museo Carmen Thyssen una muy estrecha relación ya de hace unos años, de amistad y de mucho cariño. Él fue el comisario de nuestra exposición Máscaras, Metamorfosis de la Identidad Moderna, un proyecto que sobrevivió al confinamiento y que pudimos estrenar en julio de 2020, detrás del que había mucho trabajo compartido y que fue todo un viaje apasionante para el equipo del museo. Así que muchas gracias, Luis, por esa oportunidad de trabajar contigo. Luis Puelles Romero es profesor de la Universidad de Málaga, es catedrático de Estética y Teoría de las Artes y además doctor en Filosofía. Su currículum es muy extenso, tanto en su labor investigadora como en su labor académica. Quiero destacarles algunos de estos hitos para que vean efectivamente pues, la larga carrera que hay detrás de su trabajo. Ha realizado estancias de investigación en diversas universidades, en Amberes, en Bruselas, en París, en Roma. Ha sido profesor invitado en varias universidades también extranjeras, como en México, en Reims o en la St. John de Nueva York. Es el investigador principal del grupo Poéticas de la Ficción en las Artes de la Contemporaneidad, la Junta de Andalucía, en el que han salido distintas publicaciones que también hemos leído con mucho gusto. Y entre sus libros quiero destacarles especialmente dos que están relacionados con el tema que va a abordar hoy en su conferencia: Lo posible, fotografías de Paul Nouget, y Imágenes sin mundo, modernidad y extrañamiento, que está ilustrado, como el propio Luis y yo comentábamos antes, con una hermosa imagen de Léon Spiliard, de uno de los pintores que está representado en nuestra muestra. Si están interesados en alguna de estas publicaciones del profesor Puelles, las tienen también en la tienda del museo. Aprovecho un poco para hacer difusión de nuestros materiales. Bueno, Luis es también, forma parte del comité académico del Museo Picasso, del comité científico de diversas revistas internacionales y tiene, como les decía, una larguísima lista de publicaciones centradas especialmente en el arte de la modernidad, en el arte contemporáneo y desde ese ámbito de la estética en el que es especialista. Pues sin más, le cedo la palabra y les dejo en compañía del profesor Puelles. Espero que disfruten la charla y muchísimas gracias a todos por elegir la actividad que hoy hemos programado en el museo, a pesar de que España esté jugando en el Mundial de Fútbol. Muchas gracias a todos. Gracias, Luis. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. A pesar de la enorme amigabilidad de Bárbara, leer el currículum es siempre un ejercicio de pedantería cada vez más insoportable. Bueno, es verdad que yo me encuentro muy bien aquí esta tarde con las amigas, ¿verdad?, del Museo Carmen Thyssen, con el que hemos trabajado con rigor y, desde luego, para mí, la experiencia personal de estar aquí un poco en las tripas del comisariado de Máscaras fue una delicia, me lo pasé realmente bien. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, por estar esta tarde aquí y no disfrutando de un paseo por los baños del Carmen, ¿verdad?, o viendo una buena película de Luis Buñuel, merendando. Hay que ser muy raro para venir a un ciclo de arte belga, ¿eh? A mí me pagan, pero ¿y a vosotros? Bueno, lo que vamos a hacer esta tarde es muy raro. Incluso yo creo que nos puede dar hasta un poco de miedo. Vamos a recalar o vamos a tratar de llegar a, porque a los artistas se llega, hay que alcanzarlos, hay que hacer el camino que nos lleva hasta ellos. Vamos a darnos un poco la misión de alcanzar, como digo, a dos artistas que a mí me parecen fundamentales y desde luego son fetiches para mí desde hace mucho tiempo. El primero es Léon Spiliard, paisano, ¿verdad?, de Jean Emsor, nacido también como él en Ostende.
El padre de Ensor, como probablemente sepan, mantuvo una tienda de pequeños souvenirs náuticos, y Espiliart tenía un padre vendedor de perfumes. Antes de adentrarnos en la significación de las dos poéticas del arte belga que nos ocuparán durante este rato, la del pintor, como digo, simbolista, por ponerle una etiqueta y para tratar de ir rompiéndola a la vez que avancemos, ¿no? Es decir, de Espiliart, que es un simbolista, es todavía demasiado poco. Léon Espiliart, que está aquí con su única hija preciosa, como si a él no le pasara nada, y a su mujer Raquel. Y veremos también al gran padre, al gran teórico, en rivalidad permanente con André Breton, que fue Paul Noyer, el compañero intelectual, el soporte. Lo de soporte teórico queda muy feo, pero es lo que os voy a decir, el soporte teórico de René Magritte. Pero antes de detenernos en uno y en otro, me gustaría compartir con vosotros una cita que nos sitúa perfectamente. Pertenece al filósofo Emmanuel Levinas, es de un libro avanzado de él, del año 73, de la existencia al existente, y con la ampulosidad propia de los filósofos que saben poco de arte, pero hablan de él, dice esto. La función elemental del arte, estas son cosas que solo pueden decir los filósofos, la función elemental del arte, que se reconoce en sus manifestaciones primitivas, consiste en proporcionar una imagen del objeto en lugar del objeto mismo. Tan simple como eso. Esa manera de interponer entre nosotros y la cosa, una imagen de la cosa, ¿verdad?, tiene como efecto, y aquí es donde llega el primer redoble de tambores, separar la cosa de la perspectiva del mundo. Cuando hacemos imágenes, buscamos separar la cosa de la perspectiva del mundo. El arte consistiría entonces de hacer caso a Emmanuel Levinas, pero también Blanchot, por ejemplo, lo dice en El espacio literario, un poquito anterior, del año 55. El arte consistiría en aislar, desprender, separar las cosas de su emplazamiento habitual de uso o de significación mundana. De su emplazamiento más reconocible. De su emplazamiento más reconocible. Su conversión en imagen nos desvelaría, delataría, revelaría su presencia sin que ésta quedase desapercibida por la inmediatez de su uso. Nadie mira el teléfono, nadie mira el cordón del zapato, nadie mira el vaso cuando bebe. Las cosas quedarían libres del mundo en el que son reconocibles. El autor nos haría ver las cosas, extrañarnos del mundo para hacernos ver las cosas. Delatadas, digo delatadas, delatar a las cosas, delatadas, desnudas, al descubierto, en su misma extrañeza. Quizá pueda parecer excesivo atribuir a esta condición, como hace Levinas, en un vicio generalizante propio de filósofos, bastante aterrador. Levinas dice el arte, pero en todo caso sí me parece una espléndida clave para acceder a determinadas poéticas entre las décadas románticas, ya tardías, tratando de hacerlas
confluir en el nacimiento, converger en el nacimiento de la fotografía hacia finales, como saben, de los años 30, del 19. Y sin duda, desde el romanticismo, no es algo que yo me invente, no es nada caprichoso, hay muchísima historiografía que sostiene esta idea, que nos conduce desde el romanticismo al surrealismo. ¿Pasando por dónde? Pues pasando por el simbolismo y desde luego la cultura belga de fin de siglo es especialmente rica, especialmente sabrosa en lo que tiene que ver con el simbolismo nórdico, y que también nos llevaría, pegando el volantazo, ¿verdad?, también nos llevaría a la pintura metafísica italiana de Giorgio de Chirico, de Carrà o del delicioso Morandi, que tanto supo de delatar a los objetos. De esta manera, con estos enclaves, ¿verdad?, trazaríamos la carta de ruta de lo que podríamos llamar la poética de las revelaciones, cuya intención principal hubiera de consistir en hacer ver aspectos del mundo que permanecen desatendidos, desapercibidos. Si estuviéramos en clase, les diría, pregunten lo que quieran. No sé si las constricciones de una conferencia lo permiten, pero yo estoy ya muy habituado también a recibir la intervención de los alumnos y me cuesta hablar durante tanto tiempo. Vayamos, como os decía, al encuentro de Léon Espiliart, pintor paisano de Ensor, nacido en 1882, fallecido en Bruselas en el 46. Para acercarnos a su obra será preciso que demoremos nuestros pasos, buscando llegar a él a través de un cierto periplo moroso, un poco extraviado, por nombres, por otros nombres y otros tiempos. Quisiera comenzar deteniéndome en unas líneas del relato de Allan Poe, de 1835, tan cerquita de la aparición de la fotografía, llamado Berenice. En la traducción de Cortázar, el narrador y protagonista del cuento Berenice se presenta al lector de este modo. Mi nombre de pila, dice el narrador protagonista, es Ellaeus. No mencionaré mi apellido. Sin embargo, no hay en mi país torres más venerables que mi melancólica y gris heredad. Nuestro linaje ha sido llamado raza de visionarios. Puede tener interés, para lo que aquí iremos contando, retener esta expresión empleada por Poe, linaje de visionarios, preciosa. Podríamos ir con ella a muchísimos sitios, por ejemplo a William Blake o a Fuseli. Pero es avanzando la lectura de esta breve narración, Berenice, cuando se nos descubre una especie de síndrome poco común padecido por su narrador protagonista, Ellaeus. Lo leo. Mi propia enfermedad, pues me han dicho que no debo darle otro nombre, mi propia enfermedad, digo, crecía rápidamente, avanzaba rápidamente, asumiendo por último un carácter monomaníaco de una especie nueva y extraordinaria, que ganaba cada vez más vigor y al fin obtuvo sobre mí un incomprensible ascendiente. Esta monomanía, si así debo llamarla, consistía, por cierto, es cuando Géricault está pintando a los locos. Es cuando Géricault está pintando a sus locos y no hablemos ya de Goya. Esta monomanía, si así debo llamarla, consistía en una irritabilidad morbosa de esas propiedades de la mente que la ciencia psicológica, es muy gracioso cuando el siglo XIX se refiere a la psicología, que la ciencia psicológica
designa con la palabra atención. Es más que probable que no se me entienda, pero temo en verdad que no haya manera posible de proporcionar a la inteligencia del lector corriente una idea adecuada de esa nerviosa, fijaros lo que dice, intensidad del interés con que en mi caso las facultades de meditación actuaban y se sumían en la contemplación de los objetos del universo, aún de los más comunes, del uso espantoso de los objetos comunes. La tradición belga ha sabido muchísimo. Estoy tentado a glosar lo que acabo de leer, pero lo vamos a dejar pasar. Algunos párrafos más abajo continúa el narrador. En mi caso, el objeto primario era invariablemente trivial, aunque asumiera, a través del intermedio de mi visión perturbada, una importancia refleja y real. De una impresión refleja y real, especulativa, reflexiva y real, está llena la exposición que tenemos en el Museo Carmen Thyssen. En síntesis, nos encontramos con un personaje cuyo padecimiento consiste en una intensa atención a determinados objetos triviales. Una atención que no queda por ninguna razón práctica o de significación justificada. No se nos dice a causa de qué se presta tanta atención, ese interés acentuado, intenso, a objetos aparentemente triviales. Ellaeu se siente no sin más atraído por un bolso en un escaparate nos podemos sentir muchos. Por una camisa nos podemos sentir muy atraídos, por un jarrón bonito, por un mueble de Ikea. No sin más atraído, sino tenazmente atrapado por la presencia misma de los objetos cotidianos ante él. Este síndrome podríamos detectarlo también en otros personajes poco capaces de mantener con las cosas la distancia que permitiera comportarse con ellas con dominio suficiente sobre su entorno. El narrador de La cafetera, un texto importante de Théophile Gautier, contenido en esta colección, en esta recopilación de Pilar Pedraza, de la gran Pilar Pedraza, ese más fantástico interior. Ahora, si queréis, después, cuando terminemos, en algún momento os acercáis si a alguno le apetece, en ediciones Celeste, donde se incluye la cafetera. El desgraciado protagonista del Orla de Guy de Maupassant, mi querido Guy de Maupassant, ¿no? Las tres versiones entre el 82 y el 87. Por supuesto, el Orchando, al que después me referiré, el personaje de Hugo von Hofmannsthal en La carta del Orchando de 1902. El protagonista del relato de Thomas Mann titulado El armario. El cuento maravilloso escrito en inglés del grandísimo Fernando Pessoa, contenido en este libro. Y ya que estamos con Fernando Pessoa, no puedo no sugeriros este otro de Fernando Pessoa, escrito sobre genio y locura del acantilado, maravilloso. Hasta probablemente arribar, medio locos, al Antoine Roquentin, de La náusea de Sartre, de 1938, pleno siglo XX. O El muchacho de un hombre que duerme, de George Perec, de 1967. Todos estos, conformando un linaje, sufren de un modo u otro
cierta experiencia de extrañamiento referida a objetos que pareciesen irreductibles a su mero empleo doméstico. Como habrán supuesto, es mi intención explorar, como no, en el pintor Léon Spiliart, el cual padecía un insomnio pertinaz que le hacía pasear. Yo no sé si alguno de vosotras, ha paseado por Ostende. Da casi miedo, ¿verdad? Da casi miedo pasear por Ostende, sobre todo si es en invierno. Bueno, pasear por Torremolinos en invierno también, Pertinaz, al que hacía frente a este insomnio, paseando solo por las dársenas, por las playas de Ostende, playas anchísimas, como sabéis que hay por allí. Algunos de los rasgos, digo, de este síndrome de atención anómala. Volvamos al personaje de Allan Poe, Ayaeus, y aquí me voy a permitir, ya que uno ha sufrido la acreditación a catedrático, me voy a permitir un capricho. Voy a compartir con vosotros una cosa preciosa. Unos fotogramas de la película que en el año 54 Erich Rohmer realiza con guión, sirviéndose de Berenice de Allan Poe. Fijaros qué cosa. Contrastemos es que ya antes me pasó cuando estábamos probando y si lo pongo grande no sé después cómo hacerlo. Bueno, da un poco igual. Lo podéis mirar en todo caso. Estoy hablando de una película que se llama como El cuento de Allan Poe, de Erich Rohmer, del año 54, y obviamente es Berenice. Aquí está este señor del que hablábamos hace un momento. Y de repente hay una secuencia en el que la cámara se fija en un sillón. Este rostro, este universo de Berenice, traído por Erich Rohmer, nos va a permitir zambullirnos con cierto espanto en una larguísima serie de autorretratos realizados por Spiliart 1903-1915. Son muchos. Yo os lo voy a mostrar y sé que lo vais a disfrutar enormemente y os vais a mofar de David Lynch. Empezamos, como no, con Edvard Munch, que está él reconoce la influencia verdaderamente directa porque están trabajando en la misma Europa relativamente cerca unos de otros, ¿no? De Odilon Redon, que es un poquito anterior, Odilon Redon y Edvard Munch, del que, por cierto, hay una exposición magnífica en París que veremos estas Navidades. Fijaros qué cosa hace mirándose al espejo. Spiliart
Esta es una fotografía, ahora mismo me baila de quién es, no me acuerdo ahora. Es una fotografía ya, bueno, él muere en el 46, es del 44, está a 2 años de fallecer. Os decía al inicio que efectivamente, a Nugget también, desde luego, pero a Espiliar hay que ir llegando, os decía, ¿no? Por eso, efectivamente, he insistido de modo diferente en este asunto, cuál es el del linaje de las revelaciones, ¿no? La génesis, la genealogía de las revelaciones en la cultura romántica y posromántica, ¿no? Hemos hablado de atención a lo que queda desaparecido, ¿no? Desaparecido por su uso, por su habitualidad. Será preciso no solo retomar el cuento de Poe, sino acudir como una especie de arqueología desde la que extendernos hasta Espiliart, a una serie de fotografías. Ahora vamos a la fotografía, después de haber pasado por Poe, estrictamente coetáneas del relato mencionado. Su autor es William Fox Talbot, con el que, sabéis, rivalizó Daguerre cuando se produjo la invención, que no descubrimiento, la invención de la técnica fotográfica. Al final la patente se hizo en Francia, fue casi una cuestión de Estado, en el año 38. Merodeando esta fecha, Talbot, que quiso ser un pintor y se decantó hacia la experimentalidad de la fotografía por descubrir que no sabía pintar, nos deja unas fotografías muy raras. Esto, como veis, son sombreros, pero podría ser casi cualquier cosa. Podrían ser bollicaos, pasteles infantiles. Talbot escribió este librito, que es muy gracioso, en ediciones Casimiro, El lápiz de la naturaleza, en el que nos cuenta su punto de vista acerca de los prodigios de la nueva técnica de captura fidedigna, ¿verdad?, de imágenes. Él mismo escribe: una ventaja, dice, del descubrimiento del arte fotográfico será que nos permitirá introducir en nuestras imágenes multitud de detalles puntuales que aumentan la autenticidad y realidad de la representación, pero que ningún artista se molestaría en copiar fielmente de la naturaleza. En este mismo librito, un poquito después, sigue diciendo: para examinar las imágenes fotográficas con un cierto grado de perfección es aconsejable utilizar una lente de aumento, como la que suelen usar las personas mayores para leer. Esto amplía los objetos 2 o 3 veces y a menudo revela multitud de pequeños detalles que ni se advertían ni se sospechaban. Alas de mariposa. Sería la fotografía, por lo tanto, el arte de evidenciación, una técnica, una práctica que permitiese la evidenciación de lo que el objeto mismo no advertiría o nuestra conciencia usual no destacaría. Pero donde se nos descubre con nitidez esta capacidad de la fotografía para convertir las cosas en imágenes liberadas del mundo, así empezamos con la cita de Levinas, es preciso ir a un autor que nos va a sorprender a todos, que es Schopenhauer. Schopenhauer, un poco antes de la aparición de la fotografía en el mundo como voluntad y representación, da unas pistas absolutamente sabrosas. A mí me gusta presentar a Schopenhauer como el primer teórico de la fotografía. Es una especie de teórico antes de la aparición de la fotografía. Y Schopenhauer, en el mundo como voluntad y representación, publicado en el 19, dice esto. Y dice algo que os va a resonar en relación a la cita inicial de Levinas. El arte, lo dice muy bonito además,
el arte arranca a la corriente que arrastra las cosas de este mundo, el objeto de su contemplación, y lo aísla ante sí. Este objeto particular, que en dicha corriente era una pequeña parte efímera, se convierte para él en representante del todo, se vuelve absoluto, de ser relativo se vuelve absoluto, en equivalente de la multiplicidad espacio-temporal. Por consiguiente, se detiene ante este objeto la rueda del tiempo. Hay una intemporalización, se podría decir de muchas maneras, ¿no? Las relaciones desaparecen. Esa es la cita de Schopenhauer. Ya vamos llegando a Spiliart, pero es preciso todavía hacer una parada intermedia antes de llegar a Spiliart. Y nos vamos a ir a Cézanne. Nos vamos a ir a Paul Cézanne. Nos queda un episodio para arribar a Spiliart. En el nombre de Cézanne, quien ya situándonos en las últimas décadas del XIX, nos pone ante un asunto de enorme interés. A Cézanne le parece que no será capaz de percibir el objeto en su propia presencia, que el objeto se le escapa. Es el gran rechazo que él dirige, el gran crítica, el gran repudio que él siente ante los impresionistas de los que se aparta, ¿no? No, yo no quiero la impresión, yo quiero el objeto, yo quiero la solidez del objeto, yo quiero alcanzar el objeto. Hay todavía casi una metafísica de la presencia del objeto. A Cézanne le parece que no será capaz de percibir el objeto en su propia presencia, que las cosas, las montañas, las manzanas, las cafeteras, han perdido su evidencia para no ser más que casi melancólicas manchas, impresiones, colores, volúmenes interpuestos entre él y la realidad. Sobre Cézanne, para no extenderme, tengo aquí bastantes más cosas que podría deciros, pero bueno, no quiero tampoco alargarme de forma innecesaria, no quiero aburriros ni mucho menos. Os voy a leer, igual que hemos leído a Schopenhauer a propósito de Talbot, os voy a leer unas líneas magníficas del filósofo francés Merleau-Ponty, que en el año 45, en 1945, escribe un texto precioso que se llama La duda de Cézanne, muy recomendable, La duda de Cézanne. Y Merleau-Ponty dice esto. Y evidentemente miremos a Cézanne, pero miremos ya también a Spiliart, ¿no? Esto es Cézanne y esto es Spiliart, esto es Cézanne y esto es Spiliart. Vivimos en medio de objetos construidos por los hombres, entre utensilios, en casas, calles, ciudades. Generalmente solo los vemos a través de las acciones humanas, de las cuales pueden ser punto de aplicación. Nos acostumbramos a pensar que todo eso existe necesariamente y que es inquebrantable. La pintura de Cézanne, dice Merleau-Ponty, pone en suspenso, eso me interesa, pone en suspenso esas costumbres y revela el fondo de la naturaleza inhumana sobre el cual el hombre se instala. Nos recuerda, nos recupera principios de alteridad. Es por eso por lo que sus personajes son extraños. Y dice una cosa preciosa, interpretando a Cézanne. Sus personajes son extraños, sus retratos, como vistos, dice, por un ser de otra especie. Es como si Cézanne pintara siendo un ser de otra especie. La propia naturaleza es desprovista de los atributos que la preparan para las comuniones animistas. El paisaje sin viento, el agua del lago Annecy sin movimiento, los objetos glaciales vacilantes como en los orígenes de la Tierra. Es un mundo sin familiaridad. No se está bien, donde se prohíbe toda efusión humana. Si tuviéramos muchas más horas, hablaríamos de Odilon Redon como merece, pero Odilon Redon lo voy a obviar.
Y ahora ya estamos en el contexto belga. Estamos casi llamando a la puerta de Spiliart. Pero me vais a permitir todavía que hablemos con un amigo suyo. Es un señor maravilloso. Fue el que introdujo a Darío de Regoyos en la cultura de Bruselas, cuando Darío de Regoyos estuvo por allí. Es un jurista que escribe de todo. Escribe teatro, escribe un poco de aquella manera. Y en una publicación muy concreta, se llama Le Juret, hay un textito breve con un título maravilloso. Se llama Lo fantástico real. Para más información, consulten a Italo Calvino, otro de los grandes, su antología de cuentos fantásticos, cuya primera parte se llama Lo fantástico cotidiano, publicada en Siruela. Edmond Picard s'appelle, Edmond Picard. El texto en cuestión es de 1887 y es brutal. Dice esto: el mundo está lleno de extrañeza, étrangeté. Los ojos vulgares no lo ven. Para advertir y discernir estos aspectos espantosos, horripilantes, effrayants, pavorosos de las cosas, es necesario desprenderse de la rutina que lo explica todo mediante razones banales. Ahora bien, por todas partes a nuestro alrededor, siempre entre nuestras miradas asombradas, lo real es fantástico. Y descubrir esto, describir esto, dice describir, no dice fantasear, no, describir esto es hacer lo fantástico real. El describir es espeluznante. Y dice, género escaso, hasta aquí casi desestimado. Es precisa, fijaros qué palabra aparece, una atención constante. Y por lo bajo, un desprecio brutal a las ideas rutinarias. Para acostumbrarse a esto, es casi necesario decir. No lo decía Merleau-Ponty hace un momento, y no lo dice Ortega, y no lo dice Heidegger. Nada es normal. Nada es normal. Todo lo parece, pero nada lo es. Si alguien tiene duda, vean El ángel exterminador de Luis Buñuel. Las relaciones de casualidad, de causalidad, no son más que aparentes. Las relaciones de causalidad no son más que aparentes. En el fondo, nada está menos justificado que la sucesión de los acontecimientos, que es la gran baza de la ciencia moderna a partir de Hume, ¿no? La causalidad. Lo que sucede es lo que no se espera. Todo sucede de modo distinto a como era pensado, sino completamente, al menos en los detalles. Llegamos a Spiliart al fin. Demos nuestra atención a algunas de las obras de Spiliart. Aquí vamos a hacer un poco lo mismo. La voy a ir pasando tranquilamente, son muchísimas, y bueno, también un poco por no hacerme escuchar más de lo necesario. Si alguien quiere el título, la fecha y tal, os la puedo, por supuesto, proporcionar. ¡Ay! Esto se va más rápido de lo que yo quiero. Este se llama La peluquería. El restaurante. A mí me parece que Spiliart tiene una producción que son las vistas de Ostende, de playas y tal. A mí me interesan menos, bastante menos. Yo creo que, en fin, como buen neurótico es desigual y depende un poco de la etapa y depende casi del día. Hay algunas cosas absolutamente maravillosas que yo sitúo sobre todo en su pintura de objetos banales, ¿no?
sus interiores y sus autorretratos. A mí todo lo demás me interesa menos, sobre todo los paisajes de las vistas de Ostend y eso me interesan menos. Vamos, me interesan tan poco que no me gustan. Sin embargo, esto me gusta mucho. Este me gusta tanto que, como recordaba Bárbara amablemente, pues fue la portada que dimos a un libro en el que, bueno, de alguna manera también muchas de las cosas que os estoy contando vienen de ese libro, ¿no? Este es maravilloso, la cuvette. Spiliart en 1909, hay todavía muy pocos estudios concienzudos sobre Spiliart. Xavier Tricot, precisamente la persona que estuvo aquí hace una semana, además de ser el responsable del catálogo razonado de Ensor, tiene una monografía interesante, tengo yo en casa, específicamente sobre Spiliart. Pero no hay mucha bibliografía sobre él. Está habiendo algunas exposiciones importantes. En Londres hubo una hace 2 o 3 años con un buen catálogo. Pero bueno, está muy por descubrir. Tanto Spiliart como el segundo autor del que hablaremos dentro de un momentito, que es Paul Nouget, los dos desde luego son 2 pepitas para dedicarle una tesis doctoral sin ninguna duda, ¿no? Y bueno, rastreando aquí y allí me encuentro con... A mí siempre me ha dado mucho morbo las declaraciones de los propios artistas sobre su pintura, las cartas, la escritura de artistas, y dice, bueno, en 1909 escribe una carta a su amigo, un amigo que se llama Jean Demont, y le dice esto, ¿no? Hasta el presente mi vida ha transcurrido solo y triste. Y dice una cosa que me gusta mucho, y dice, con un frío inmenso a mi alrededor. Con un frío inmenso a mi alrededor. Me parece muy bonito. Años después, en el año 20, escribe a otro amigo, Melot de Du, estas otras, ¿no? Todo alrededor de mí son sueños y mirages, espejismos, ilusiones. Una simple concha, por cierto, Dillon Redon tiene una concha magnífica, una simple concha es para mí una fuente de placer sin fin. Una simple concha es una fuente de placer sin fin. Vivo actualmente en un mundo de tornasolada, iridiscente fantasía, de inmensa libertad. A mi alrededor todo es armonía y poesía. Cuesta mucho, mientras observamos estas acuarelas de Spiliart, no dejar que resuenen las palabras contenidas en la carta de Orlando, 1902, mi próximo, bueno, prácticamente coetáneos todos, ¿no? 1902 de Hugo von Hofmannsthal, ¿no? Absolutamente maravilloso, un texto fundamental. Por ejemplo, dice Hofmannsthal, bueno, L'Orlando, ¿verdad?, el autor de la carta, escribe esto al amigo, ¿no? Una regadera, un rastrillo abandonado en el campo, un perro tumbado al sol, un cementerio humilde, un lisiado, una granja pequeña. Todo eso puede convertirse en el recipiente de mi revelación. Cada uno de esos objetos y los otros 1000 similares sobre los que puede bajar un ojo con natural indiferencia, puede de pronto adoptar para mí en cualquier momento, que de ningún modo soy capaz de provocar, una singularidad sublime y conmovedora. Para expresarla, todas las palabras me parecen demasiado pobres. La experiencia de lo inefable y de cómo Hugo von Hofmannsthal, que es algo así como un escritor joven
eso que se dice, dicen los periodistas, una joven promesa, ¿no? Un escritor joven que decide renunciar a la práctica de la escritura, le escribe a un amigo, evidentemente inventado, en el que le dice que renunciará a la escritura porque no consigue que los nombres digan las cosas. No consigue que los nombres digan las cosas y las cosas ya se le escapan. A cambio le dan su presencia, le dan su plenitud. La presencia en plenitud de las cosas es sin su nombre. Esto está en Verdad y Mentira en sentido extramoral, es la Biblia de esta idea, en Verdad y Mentira en sentido extramoral de Friedrich Nietzsche. Y está también en Wittgenstein. Ya si hablamos de Wittgenstein, Lourdes Moreno me eche. Seguimos. Es el propio Sphiliaer quien hace esta confidencia a su amigo Albert Lasnois. Hay un momento en el que todo se vuelve, el propio Sphiliaer, estoy citando al propio Sphiliaer en este momento, hay un momento en el que todo se vuelve imprevisible, al que sigue una especie de décrochage, descolgamiento, desencajamiento, desenganche, ruptura de contacto, décrochage, que se produce en el espíritu. Algo así como perder el mundo, ¿no? Quedarse descolgado. Una palabra cualquiera, la palabra armario, tintero, farola, se disocia del objeto que ella designa. La relación automática entre una y otra, esa inmediatez, esa evidencia inmediata, se pierde. De pronto el objeto desprovisto de su nombre se aparece con una singularidad esencial. Del mismo modo que la propia palabra, separada de su soporte y privada de su justificación, se revela en su singularidad fonética. Y por ahí, tirando de este hilo, se nos aparece Mallarmé, pero de Mallarmé no vamos a hablar. La experiencia relatada por Leon Sphiliaer testimonia la existencia de las cosas extraviadas de las significaciones, las cosas sin las significaciones. Revelaciones que lo son por suspender las relaciones previsibles. Y cito a Xavier Tricot, de este libro al que antes hice mención, ¿no? El propio Tricot dice esto. Dice, un vaso blanco, ahora os lo leo. Esta se pendan magníficamente con la que está aquí en la exposición, que si no la habéis visto vale mucho la pena acercarse a verlo. Es un cuadrito pequeñito pero precioso, que es este, ¿no? Que pertenece al Museo d'Ixelles. Estos son maravillosos, ¿no? Estos maravillosos. Con el espejo, me parece, el bulbo este, ¿no? Los abrigos colgados al fondo, papel en la mesa. Es muy Sartre, muy Sartre, es muy Sartre. Los ensayos sobre la imaginación de Sartre, el ser y la nada, la náusea. Es muy Sartre. Aquí está el Horla, la Carafe. Aquí están las cosas de su padre, de la perfumería, de las combinaciones de perfume, los utensilios que utilizaba, ¿no? Este es muy bonito. Del año 9. Estáis flipando con Sphiliaer, ¿eh? Es brutal. Mira qué cosa.
Dice Xavier Tricot, un vaso blanco aislado sobre una chimenea. Bueno, no es exactamente un vaso hasta donde yo lo entiendo, pero bueno, bajo un gran espejo adquiere cualidades misteriosas. Si fuera un vaso todavía sería más misterioso. Un envase, bueno, los envases es horroroso, un envase, decir un envase, lo retiro, perdón. La reducción de las formas y el estudio de la composición son primordiales a su concepción de la obra. Un detalle que puede parecer anodino se vuelve revelador. Esto pertenece son palabras de Tricot, hay que darle a cada uno lo suyo, ¿verdad? Revelaciones de lo insignificante haciéndose presencia fascinante. Revelaciones de lo insignificante haciéndose presencia fascinante. Vamos a Nuyé. ¿Qué hora es? ¿Cómo vamos? ¿Queda mucho? Son las 7. Hemos empezado a las 6. Llevamos una hora corta, ¿no? Llevamos una hora. Bueno, quedan como 15 minutos, si os parece bien. Igual que aquellas dos señoras se marchan, si alguien quiere... Es el momento de ir a hacer pipí y huir. Si alguien quiere huir, que se vaya. Como en El Ángel Exterminador, ya después... Igual que hemos hecho pues un esfuerzo de alcance, ¿no? hasta Spiliart, pues a mí me parecía que era necesario de algún modo, ¿no? Contar hasta lo que creo que vale la pena saber para llegar a él, ¿no? y disfrutarlo y paladearlo, ¿no? Evidentemente yo creo que sin cierta fotografía, sin cierta experiencia casi dramática del propio Cézanne, etcétera, no se conoce, no se comprende. Para llegar a Nuyé, evidentemente, bueno, es un universo más cercano al nuestro, es verdad que el surrealismo está hasta en la sopa, pero bueno, hay también que hacer un cierto prólogo, ¿no? Para llegar a él, un cierto proemio, ¿no? Para llegar a Nuyé, ¿no? En este caso va a ser mucho más corto, vamos a ver enseguida sus fotos, pero a mí me apetecía mucho, de hecho esto lo incorporé después de haber terminado un poco el texto y los papeles que os traigo, esto que os contaré enseguida, lo agregué ayer mismo, ¿no? Es una especie de excurso, que es el siguiente. Bueno, voy a ir leyéndolo tranquilamente y lo vemos. En el contexto artístico e intelectual definido entre los siglos XIX y XX, en ese momento en el que estamos ya, hemos dejado un poco a Spiliart y estamos acercándonos al surrealismo, es posible detectar desde muchos frentes, de manera muy poliédrica y muy extendido, un motivo recurrente capaz de mostrarse de formas diversas. Una constelación de estrategias dirigidas a lo que podríamos llamar de forma pedante la obstrucción de la inmediatez. La aniquilación de la evidencia y por tanto el descubrimiento a la visión de lo que, por razón de los hábitos, había dejado de ser advertido. Hay una falla en la cultura del primer tercio del XX, interesada en desvelar la presencia, en devolvernos la visión perdida, en ponernos ante la opacidad de las cosas mismas. La acción artística se dará la tarea de desautomatizar, evidentemente no es una palabra mía, desautomatizar cuanto los hábitos, las significaciones, las reconocibilidades, la costumbre han ido velando. Es Shklovsky, del que se han publicado en ediciones asimétricas sus escritos teóricos maravillosos, algunos ya estaban en castellano. Víctor Shklovsky, el gran formalista ruso, quien en un escrito que, bueno, a veces se llama el arte como artificio, a veces se llama el arte como procedimiento, yo lo he visto de las dos maneras, de 1917, estamos en esta cuerda de época, ¿no?, donde formula con nitidez la noción de extrañamiento. Víctor Shklovsky, la noción de extrañamiento.
Os lo leo. Para dar sensación de vida, para sentir los objetos, para percibir que la piedra es piedra, existe eso que se llama arte. La finalidad del arte es dar una sensación del objeto como visión y no como reconocimiento. Los procedimientos del arte consisten en la singularización de los objetos y el que consiste en oscurecer la forma. Oscurecer la forma, bellísimo, ¿no? Aumentar la dificultad y la duración de la percepción. Desde el cubismo, el collage, el ready-made, las pinturas metafísicas de Chirico, Carrà, Savinio, Morandi, desde las primeras sugerencias aportadas por un filósofo que se llama Husserl, el padre de la fenomenología, introduciendo la noción de epogé ya en 1913, en esta época, en este tiempo, las diversas prácticas de montaje y fotomontaje en el cine y la fotografía, un asunto muy querido a Benjamin, hasta encontrarnos con el dépaysement de los surrealistas, la desfamiliarización de los surrealistas, la deshabituación de los surrealistas, lo vamos a ver, la recuperación heideggeriana de la noción de aletheia del año 27. Fijaros, filósofos, escritores, artistas de las vanguardias más diversas, más proliferantes, ¿no? Las vanguardias convergen por medios distintos en la voluntad de devolver a la visión la presencia de las cosas, en su resistencia a los procedimientos cognitivos, cognoscitivos de asimilación. René Magritte, aquí está, perdón, y esto porque no se pone grande. René Magritte y Paul Nouget compartirán este empeño de llevarnos la mirada a el objeto fascinante y reconocible. Estamos en Nouget, con él vamos a ir terminando. Fijaros qué fotografía, es una fotografía de verdaderamente de generación, son los surrealistas belgas. Está Louis Coutiner, está la mujer de Louis Coutiner, Irène Amois, está aquí René Magritte, un poquito aquí, y aquí, muy gracioso, después el pobre mío tuvo un final muy malo, fue muy pobre, alcohólico, terminó muy mal Paul Nouget, pero bueno, aquí lo tenéis efectivamente a Paul Nouget. Fue efectivamente ingeniero químico. Participó en la fundación en 1919 del Partido Comunista Belga. Aquí está con la que fue su mujer, Marthe Beauvoisin. Fue enfermero durante la guerra. En 1924 creó en compañía de los poetas Camille Goeman y Marcel Lecaux la revista Correspondance, cuyo primer número salió unos días antes de la Revolución Surrealista, de Breton y los parisinos, cuyo primer número salió unos días antes que la Revolución Surrealista, apenas un mes después del primer manifiesto del año 24, despertando ya las primeras suspicacias de André Breton que no podía ver. Y Nouget decía de Breton que le gustaba demasiado la fama, que la práctica eficaz tenía que hacerse de forma más discreta. Nouget compartió su actividad profesional con la dedicación a la escritura, especialmente a la poesía, si bien sus ensayos componen, en mi opinión, uno de los mayores corpus de teoría surrealista. Esta agudeza se advierte sin dificultad en los espléndidos escritos dedicados a la pintura de Magritte,
al que acompañó intelectualmente 40 años. O sea, no es pensable Magritte sin Nugget. Es el autor de muchísimos de los títulos de los cuadros de Magritte, y bueno, estuvo velando por Magritte durante 40 años, ¿no? Al final se pelearon, ya de viejos se pelearon. Escribe este libro que está dedicado, aunque el nombre no lo indique, está dedicado a Magritte. Aquí hay otro sobre él, donde se contienen los escritos que reunió, o este otro. Entre 1929, este señor, entre 1929 y febrero del 30, en el contexto de la Navidad del 29, ¿verdad?, y las primeras semanas del 30, coge una cámara de fotos y, sin salir de su casa, jugando con este interiorismo, ¿verdad?, esta claustrofilia, ¿no?, muy querida a cierta cultura europea, saca, mira qué bonito esta fotografía con Magritte en medio y Nugget fumando en pipa con la bici. Este es un cuadro de Nugget que es un retrato de Nugget que pinta Magritte en el año 27, si no me falla la memoria. Pero bueno, ni el cuadro es el mejor de Magritte, ni es un asunto que tenga que importarnos demasiado, sino que, y aquí es donde vamos a centrar los últimos minutos, entre 1929 y 1930, decía, él saca 19 fotografías, ni una más ni una menos, 19 fotografías. Cuando él fallece, él muere en el 67, entrega esas 19 fotografías que han permanecido sin editar a quien actúa un poco como su legatario, ¿no?, que es un artista también importante que se llama Marcel Marien. Marcel Marien, del contexto de Marcel Brotars, el contexto conceptual de los años 50, etc., en el año 68, 6 meses después de la muerte de Paul Nugget, 6 meses después, edita este librito. Es un librito en el que se contienen por primera vez las 19 fotografías. Bueno, pues nos vamos a dar un final de fiesta que va a consistir en, con una cucharilla de tomar flan, vamos a disfrutar las 19 fricadas de Paul Nugget. Esperaros, porque sabéis que esto de las máquinas. Esta es la primera. Hombre, yo quisiera que salieran grandes desde el principio y no tuviéramos que estar maniobrando, pero bueno. Ya sabéis que esto de los ordenadores. Están muy pequeñas así, ¿la veis bien así? Evidentemente estamos en el contexto de cómo, sobre todo el surrealismo belga, Magritte y Nugget se aplican en la definición del objeto inquietante, del objeto turbador, del objeto de l'objet bouleversant, ¿no? Nugget, por ejemplo, dice: se concibe aquí la noción de objeto en sentido filosófico, lo más banal, lo más simple, como lo más complejo, pueden toucher, afectar, como sabéis, alterar, perturbar de un modo idéntico como una cosa jamás vista. Esto tiene que ver con lo que decíamos de Montpicard, de lo fantástico real. No es necesario irse a los dragones de 7 cabezas y a las hadas madrinas y a los cuentos de hadas, ¿no? Del todo misteriosa es una palabra incomprensible. Y dice: una cuerda, una mesa, un pan, unas palabras, un dibujo, un cuadro, una acción. Esto tiene mucho que ver con Proust. Una acción observada o narrada, un recuerdo, una idea, el poder de fascinación del objeto, su virtud de provocación, son imprevisibles. Cuando él prepara estas 19 fotografías, que bueno, deberán esperar, fijaros, hasta el 68 para ser publicadas, ¿no? Nugget prepara unos textos. Yo también los tengo en el librito que hice sobre esto, los tengo editados, ¿no? Y bueno, se leen cosas como esta, ¿no? Dice, son palabras del propio Nugget. Dice: una cuerda enrollada en medio de una mesa desnuda, es precioso, es de una poesía. Una cuerda enrollada en medio de una mesa desnuda
provoca un gesto de terror en la mujer sentada ante esta mesa. Un objeto familiar, indiferente, provoca una relación imprevista, excepcional, despierta un sentimiento imprevisible. ¿Qué sentimiento, qué reacción pueden provocar en nosotros un abanico, una caja de cerillas, un peine, un pañuelo, un pájaro, una esponja? Son motivos que aparecen en Magritte constantemente. Hay esponjas en Magritte. ¿Qué efecto puede tener sobre nosotros el espectáculo de esta reacción particular, cuya fotografía, por ejemplo, puede ofrecernos el testimonio? Para el espectador, ¿qué consecuencia puede tener el espectáculo de una mujer aterrorizada por un nudo de cordel? Este es Magritte, este que está aquí a la derecha. Este es Camille Goeman. Ese no me gusta. Yo siempre... Son imágenes que he visto muchas veces y estas que nunca me ha gustado. No sé por qué. Esta me parece maravillosa, Nacimiento del objeto. Alguna vez la he utilizado en cosas, en portadas de seminario, historia. Es maravillosa. Es un conjunto de personas, entre ellos además está Magritte y tal, que miran, ¿verdad? Un lugar, todo, concentran la mirada en un lugar en el que no hay nada, ¿no? Se llama El nacimiento del objeto. Es maravillosa esta fotografía. Donde hay tanta inteligencia, casi no es necesario mucho más, ¿no? Porque desde el punto de vista de la factura, del atrezzo, pues, es muy cutre, ¿no? Este es muy bonito. Que tiene un rollo un poco fantoma, ¿no? Un poquito. Así terminaremos los lectores, Bárbara, escondidos, con tanto fútbol. Se llama El brazo revelateur. Le bras revelateur. Es magnífico. Bueno, para premiar la paciencia y el buen, no han sonado los móviles, eso ya es dificilísimo, que no suene un móvil, eso es un milagro. Os voy a dar una pista maravillosa. Vamos a ver unas últimas imágenes de un delicioso... Yo no recordaba, cuando estuve aquí viendo la exposición, no recordaba que hubiera alguna presencia de él, alguna obra suya aquí en la exposición. Bárbara me decía que sí, y bueno, la verdad es que tengo muchas ganas de volver a verla. Es un autor mínimo, se llama Xavier Melleri. Es friki. Le dio por pintar huecos de escalera. Y este es Xavier Melleri, es para volverse loco.
El que está aquí es el de las monjas que van subiendo una detrás de otra. Alucinante, el cortejo de monjas, la medio procesión litúrgica. Ese no lo tengo aquí, sé cuál es, pero no lo he traído. Y esta es la última que os traía, maravillosa. Bueno, es una charla esta tarde, ¿verdad?, en la que inusualmente, porque no es mi manera de trabajar, os he leído muchísimo a otros autores, os he contado muchas menos cosas propias que haber hilvanado, ¿no?, textos diversos y tratar un poco de establecer secuencias. Bueno, vamos a darnos el capricho de terminar, ahora sí que terminamos ya, yo creo que se ha cumplido el tiempo previsto, con unas palabras de quien supo todo esto magníficamente, que es el grandísimo Fernando Pessoa. Y en este cuento, que se llama La puerta, escribe, redactado, le costó mucho, es de las primeras cosas que él hace, entre 1906 y 1909, y dice esto, con esto voy a terminar. Dar nombre a una cosa es ignorarla. La verdadera ciencia no trata de nombres, ni de símbolos, ni de manifestaciones, sino que se esfuerza por ver el alma de las cosas y saber qué son, si es que son algo. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias.